se trata de... Me conviene a mí anunciar y decir las bondades y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha sido demasiado bueno, demasiado fiel. Y todos los días estamos aquí es gracias a Él, gracias a su bondad. Las palabras quedan cortas para poder expresar nuestro agradecimiento ante Él, que ha sido tan bueno con nosotros, que ha sido tan leal con nosotros. Gracias. Pueden brindar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a seguir con la serie y hoy vamos a terminar un nuevo capítulo. Está esperando por ti. Amén. A partir de hoy me gustaría compartir con ustedes lo que considero un factor determinante para poder tener un nuevo capítulo mejor en nuestras vidas. Y este factor es el más importante y estamos hablando acerca del favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios para que pueda venir un mejor capítulo para nuestras vidas. Necesitamos ese favor de Dios. Y vamos a la palabra. Te invito a que leamos conmigo en Ru 2:2. Ru 2:2. Dice, y sucedió que Ru, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a quien yo le agrade. Anda, hija mía, respondió su suegra. Ella quería buscar algo nuevo, a buscar agradarle a alguien. Y nosotros tenemos que buscar agradarle es a nuestro Dios. Porque cuando nosotros le agradamos a nuestro Dios, vamos a alcanzar su favor, vamos a alcanzar sus bendiciones. Amén. Ajá. Como vemos en el primer capítulo de esta serie, hemos tratado, estaba en el estrato más bajo de la sociedad en los tiempos de Noemí y de Ru. Ocupaban las mujeres viudas sin hijo. Ella estaba en lo más bajo. No tenía nada, ninguna posibilidad de poder surgir. Y esa era Ru y Noemí. Entonces es importante que cuando nosotros, a pesar de las condiciones que muchas veces podamos tener, Dios puede redimirnos de tantas cosas en nuestras vidas. Dios desea redimir tantas áreas en nuestras vidas. Para eso, por eso es que Jesús vino a la tierra a redimir nuestros pecados, a redimir nuestras maldiciones, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, para que nosotros teníamos, era la muerte, y tuvo que Jesús venir a la cruz del Calvario a morir. Entonces, eso nos redimió Jesús. Allí nos redimió Jesús. Entonces, ¿por qué Dios necesita redimir y cortar con tantas cosas en nuestras vidas? Pero nosotros, aunque somos hijos, muchas veces no nos consideramos como hijos. Aunque somos hijos de Dios, muchas veces no nos vemos que somos aceptos delante de Dios. Muchas veces no queremos ni entrar delante de la presencia de Dios porque no creo que soy acepto, porque no creo que Dios me ama, porque no creo que Dios paga un precio por mí, o sea, que yo soy suyo. O sea, nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Entonces nosotros muchas veces el enemigo nos ha hecho pensar que no podemos entrar delante de la presencia de Dios. Y a través de Jesús, el velo se rasgó.
O sea que anteriormente tenía que esperar una vez al año. Y no todos podían pasar, solamente el sumo sacerdote. Y tenía que estar perfecto, sin mancha, no había poder en él nada. Porque si había por lo menos algún pecado, moría en el instante. Entonces nosotros, ¿cuántos de nosotros no pecamos? ¿Cuántos de nosotros no fallamos? Y gracias a Jesús, hoy podemos entrar delante de Él. Pero el enemigo nos dice que no podemos entrar, que no somos sus hijos, porque cometemos pecado, porque fallamos. Ahora, ¿quiénes de los que están aquí son papás? No. Ahora les pregunto, ¿quiénes de sus hijos han fallado? Todos. Les pregunto, ¿le han dejado de dar comida? ¿Les han sacado de la casa? Entonces ahora, si dice la palabra que nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas buenas a nuestros hijos. Continúa a nuestro Padre Celestial. Pero no vemos eso, que somos hijos. Solamente vemos que somos pecadores. Todos cometemos errores. Aquí nadie es perfecto. Nadie me puede decir a mí, no, yo no cometo errores. Todos cometemos errores, todos fallamos. Entonces, pero que nosotros podamos aceptar a Él. Amén. Dice, Ruth vivía en el escalón más bajo de la sociedad. Ella era una mujer viuda, sin hijo y además extranjera, como muchos aquí. Dice, no tenía derecho, no tenía beneficio, no tenía seguro, no tenía esposo, no tenía herencia y no tenía descendencia. Pero sí sabía que tenía a Dios. Ella sabía que tenía a Dios y eso es suficiente para todo. Como decía la canción, el Dios es todo lo que nosotros tenemos. Es suficiente. Aunque todas las demás cosas estén en contra. Pero si Dios está conmigo, nada de eso me va a detener. Amén. Ajá. Ruth sabía, aún a pesar de mi condición, a pesar de mi circunstancia, Dios me va a favorecer. ¿Qué va a hacer Dios? Dios me va a fortalecer, a favorecer. Así como vos favoreció a Ruth, la favoreció, le dio muchas cosas. ¿Por qué? Entonces nosotros queremos, amén, hacerlo. Dice, y a pesar, y es por eso que cuando Ruth le pide permiso a Noemí para ir a recoger espiga al campo, ella dice, voy a ir esperando para recibir gracia y favor. Ella, eso es lo que quería ella, para recibir gracia y favor. Entonces nosotros tenemos que ir a recoger los espinos, ir al campo, ir. Porque no podemos quedar, tenemos que ir. Amén. Ajá. Y el primer requisito para obtener el favor de Dios es el hijo. ¿Cuál es el primer requisito? Pero todos somos hijos. No todos, ¿verdad? ¿O sí? No todos somos hijos. Porque dice, a los suyos vino, mas los suyos no me recibieron, pero los que él me recibieron, le di la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, que nosotros somos hijos. El detalle es que somos hijos, pero tenemos mentalidad huérfana. Somos hijos, los que estamos aquí, pero tenemos muchas veces la mentalidad de huérfano, de huérfandad. No creemos que tenemos papá. Creemos que tenemos un Dios, no papá. Por eso que Jesús cuando vino, ¿por qué saben por qué mataron a Jesús? Porque él dijo que él por eso lo mataron. Porque Jesús vino a cambiar todo eso, porque anteriormente lo llamaban como Jehová, Jireh, todo Jehová, pero Dios lejos. Pero aquí vino Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, cambió todo. Ahora tenemos que hablar así, Padre. No dijo, Dios mío, Padre. Así tenemos que orar, dice. Así tiene que hablar.
Pero nosotros todavía no tenemos esa identidad de hijo, aun cuando somos hijos. Amén. Ajá. Porque eres hijo, pero tienes identidad de huérfano. La mentalidad tiene que cambiar. Amén. No te dejes robar la herencia. No te dejes robar tu herencia, lo que Dios dijo para ti. Porque si yo no soy, o sea, no me creo lo que me dice la palabra, eso me lo va a robar. El enemigo me va a robar mi bendición. El enemigo me va a robar lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque no me creo hijo. No soy hijo. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Si eres el Hijo de Dios, conviértete en pan. Si eres el Hijo de Dios, atacando a su identidad, atacando a su identidad. Entonces, nosotros, ¿usted cree que no, el enemigo no nos ataca a nosotros, a nuestra identidad? ¿Por qué tantas cosas? Nosotros muchas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer por falta de identidad. Cometemos cosas que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Por falta de... Amén. Amén. Hay un cierto beneficio que están en la vida y es gracias porque es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando somos hijos de nuestros papás naturales, hay ciertos beneficios que nos dan por solamente ser hijos de ellos, sin más nada. Y no sé cuántos más beneficios es ser hijo de Dios, porque Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de todo eso, entonces nosotros tenemos que aceptar eso y reconocer eso. Amén. Amén. Sigamos. Dice, el favor de Dios te saca del anonimato y te pone a la mesa principal. ¿Qué hace el favor de Dios? Te saca del anonimato, donde nadie te conocía, donde nadie había escuchado tu voz, tu nombre, nadie. Y ahora Dios te pone en lugares de honor. ¿Qué hizo Dios con David? Nadie lo conocía, o sí, estaba pastoreando ovejas. Nadie lo conocía. O sea, era el despreciado, el menospreciado. Pero como él tuvo el favor de Dios, Dios lo puso, lo sacó del anonimato al reino. Lo sacó por el favor de Dios. A pesar de sus condiciones, a pesar de lo que estaba pasando, Dios lo sacó por el favor de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer que cuando obtenemos el favor de Dios, eso nos cambia todo. Nos cambia. Y estamos en la mesa principal. ¿Estamos dónde? En la mesa principal. No en cualquier mesa, en la mesa del Rey, de nuestro papá. Amén. Dicen. Y hay un sitio con tu nombre que está reservado. Hay un sitio de la mesa que está reservado para ti. Pero nosotros no estamos acostumbrados, estamos sentados en otras mesas que no debemos. Estamos comiendo la comida que no debemos. Estamos sentados con las personas que no debemos. Porque hay una mesa que está reservada con tu nombre. Es una mesa. Amén. Dice. Vos al final fue el que, siendo redentor de la historia de Ruth, y así como vos fue el redentor de la historia de Ruth, Jesús es el redentor de tu historia. Así también como vos fue el redentor en la historia de Ruth, porque no, su condición no le daba nada, no aprobaba en nada. Pero Jesús también va a redimir tu vida, va a cambiar tu historia, porque vos cambió la historia de Ruth, pero por completo la cambió. Entonces, si
nosotros tenemos que tener ese favor de Dios. Amén. Amén. Esta es la persona que rescató, es la persona que es la persona que en alguna manera u otra bendijo y favoreció a Ruth cuando estaba en su poder momento. Amén. Mi Redentor vive. Mi Redentor vive. No está muerto, ojo. Vamos a en Ruth 2:8. Dice, entonces, Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger a otro campo, ni te alejes de mí, quédate junto a mi criada. Boaz le estaba dando una dirección, una guía de lo que tenía que hacer. El favor de Dios trae la dirección de Dios. Porque sin dirección usted puede correr muy duro y muy rápido, pero no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún rumbo. No va a llegar al destino de Dios para su vida. Porque está corriendo y está en un círculo que se está repitiendo y usted piensa que está avanzando, pero a la final vuelve en el mismo círculo, porque no tiene la dirección. Es como que usted vaya a un lugar sin el GPS, que no conoce, no va a llegar nunca, se va a perder, porque no sabe el lugar, no tiene la dirección. Entonces nosotros necesitamos la dirección de qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con qué negocio yo tengo que hacer, con qué persona yo tengo que relacionarme. Todo eso Dios nos lo muestra, Dios nos lo dice, pero nosotros necesitamos ese favor para que nos pueda direccionar y guiarnos. Amén, pero muchas veces nosotros como que nos cerramos los oídos a Dios. Muchas veces Dios nos comienza a hablar y a guiarnos, pero nosotros decimos, no. Dios te está diciendo, sal de allí. Y nosotros, no. Muévete de allí. Y nosotros, no. Dios nos está diciendo, quédate allí. Y nosotros nos quedamos, y nosotros nos vamos. Entonces, muchas veces Dios nos da la dirección, pero depende de nosotros obedecer la dirección. Si yo no obedezco la directriz, las instrucciones, ¿cómo Dios me va a dar el favor o la bendición? ¿Por qué? Porque va a base a la directriz, a la dirección. Amén. Amén. Ajá. Recuerden que Ruth se había mudado de Moab. Su pueblo, su nación, se había mudado a Belén. ¿Se había mudado a dónde? A Belén. Allí se había mudado. O sea, que había cambiado todo, su cultura, todo. Entonces estaba en un nuevo, pero ese era el lugar en donde tenía que estar. ¿Cuál era el lugar donde tenía que estar? En Belén. No en Moab. Aunque era de Moab. No era el lugar que Dios había diseñado para ella. Dios había preparado Belén para ella. Entonces nosotros muchas veces estamos en Moab y no estamos en Belén. Porque como allí estamos cómodos, pero es en Belén donde Dios te va a prosperar. Es en Belén donde Dios te va a bendecir. Porque ahí es donde Dios te está colocando. Aunque sea un lugar nuevo, una cultura nueva, algo nuevo. Porque a nosotros nos da miedo lo nuevo. Al ser humano le cuesta lo nuevo. ¿O no? Y entre más va avanzando la edad, más todavía. No queremos nada nuevo, todo lo conocido. Tenemos que experimentar lo nuevo. ¿Dónde tenía que estar? En Belén. No en Moab. Aunque ese era su ciudad natal. Aunque ese era donde había nacido, donde estaban sus amigos, donde había crecido, pero ese no era el lugar de Dios.
Entonces, no llores por Moab. No llores por Moab. Sueña con Belén. Visualiza Belén. Lo nuevo viene. Lo nuevo viene. Amén. Y es allí donde vas a encontrar nuevas personas, nuevos amigos, nuevos compañeros. Lo nuevo viene. Pero necesitas estar en Belén para que pueda venir lo nuevo. Si no estoy en Belén, no puede venir lo nuevo. Si no dejo a Moab, no puede venir lo nuevo. Es necesario soltar el pasado. Soltar lo que está atrás. Amén. Ajá. Belén significa un lugar nuevo, pero también un lugar desconocido. No conocía la ciudad, no conocía la cultura y no conocía las personas. No conocía nada de eso. Pero ella se atrevió en quedar y ir a Belén. Aun cuando no conocía nada, se quedó allí. Literalmente, Ruth estaba en las calles, estaba perdida. Ella no sabía por dónde empezar. Ella no sabía qué puerta tocar. Ella no sabía dónde buscar ayuda. Cuando nosotros llegamos a aquel extranjero, muchas veces nosotros nos identificamos así, porque llegamos en un lugar nuevo, en una cultura nueva, en donde no tenemos las mismas amistades que teníamos allá, los mismos contactos que teníamos allá. Entonces no sabemos en qué puerta tocar, no sabemos a dónde llegar. Pero con el favor de Dios, todo eso es lo de menos. Porque cuando Dios está con nosotros, no importa las influencias, no importa las amistades, ni no importa el dinero, porque el favor de Dios te favorece y te bendice y te prospera. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el favor de Dios le trajo la dirección. ¿Le trajo qué? La dirección. ¿Qué hacer? Amén. Dicen. Muchas personas pierden tiempo, dinero, esfuerzo, oportunidades y lo más triste, por no tener dirección. ¿Cuántas personas han perdido su vida? Su vida literalmente. Porque después que llegan a viejo, se arrepienten de tantas cosas que hicieron. El rumbo que tenían, de la vida que tenían. Y son cosas que nosotros ahorita tenemos que aprovechar. Porque si hay personas que han llegado a cierto punto, a cierta edad, a cierto nivel, y ellos se han dado cuenta las cosas que han hecho mal, entonces nosotros tenemos que cambiar y ver eso. No llegar allí, a ese rumbo, a ese destino, porque ya ellos pasaron y comieron muchas consecuencias. Entonces, con lo de Daddy Yankee, pasó mucho tiempo en su vida. Y él tenía dinero, plata, influencia, pero no tenía a Dios. A él les pregunto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros queremos muchas veces lo que él tiene. El dinero, la fama, pero no lo es todo. Porque cuando nosotros llegamos allá, sin Dios, no va a valer nada, no va a importar nada, porque él tenía o tiene mucho dinero. O sea, por dinero él no se puede preocupar, pero por Dios sí se tiene que preocupar. Entonces nosotros tenemos que ver y examinarnos, ¿qué estoy haciendo yo? Porque estamos rumbo, miren, y Dios muchas veces te permite para que tú puedas aprender. Porque cuando la torre de Babel, Dios le permitió que ellos estaban construyendo la torre. Dios no estaba de acuerdo, pero Dios estaba permitiendo que ellos siguieran. Entonces muchas veces pensamos que como la estamos construyendo, pero después eso se derribó. ¿Qué pasó? Se derrumbó.
sea, si nosotros queremos construir algo, no construyamos así como la Torre de Babel. No construyamos eso. Porque tenemos que construir lo que Dios nos mandó a hacer nosotros. A Noé, ¿qué fue lo que Dios le mandó a hacer? A construir, pero él. Es un arca que le mandó a construir. Entonces, si él se hubiese mandado a construir una torre, estaba construyendo igual, pero no estaba construyendo lo que Dios le mandó a hacer. Y así somos nosotros, que pensamos que estamos haciendo las cosas, pero no las estamos haciendo bien. No la estamos haciendo que agrade a Dios. Porque Dios eso le cambió el lenguaje. Porque no le gustó como ellos querían hacerla. Ahora, ¿qué estás construyendo tú? Porque vas a perder tiempo, dinero. Jonás, él compró su pasaje a ir a otra ciudad, donde Dios no lo mandó a ir. Ahora, perdió, pero claro, tiempo, dinero, sufrimiento, porque tuvo que llegar al pez para que él pudiera reflexionar y cambiar su mente. Entonces, es mejor tener la dirección para no padecer todo eso. O queremos aprender a los golpes, pero tristemente, uno como ser humano siempre tiene que aprender a los golpes. A uno le dan consejo y no aprende. Uno le dan la guía y no lo obedece. Uno le dan las instrucciones de qué tenemos que hacer y no lo obedecemos. Y queremos que Dios nos bendiga. Los años pasan, pero ellos siguen en el mismo lugar. El tiempo pasa, pero ellos siguen en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no tienen dirección. No tienen rumbo a dónde caminar. No tienen un destino a dónde llegar. Y entonces, dicen, ¿de qué te sirve la velocidad si no hay dirección? ¿De qué te sirve tener éxito en el lugar equivocado? Como le estaba diciendo ahorita desde ayer, que tuvo éxito, pero en el lugar equivocado. Porque él había conocido a Dios desde temprano y se había apartado. Tuvo éxito, pero en el lugar equivocado. Les pregunto, queremos tener éxito, pero en el lugar asignado. No en el lugar equivocado. Amén. Amén. Ajá. En el trabajo equivocado o en el ministerio equivocado. ¡Oh, Dios santo! Porque queremos tener éxito. ¡Wow! Pero donde Dios nos asigna. ¿Dónde? Donde Dios nos asigna. Algunas veces tenemos en poco el poder de la dirección, pero es más que la velocidad. Nosotros para poder vencer y luchar, muchas veces también tenemos en poco el poder planear. Nosotros siempre queremos ejecutar, porque pensamos que eso es perder el tiempo. Buscar dirección es perder el tiempo, pero no es perder el tiempo, es ahorrar el tiempo y miren, ¿cuántas cosas los ingenieros, las personas que han construido algo sin dirección o algo apresurado, les ha costado mucho dinero? Muchos edificios no se pueden, ahorita, ¿cómo se llama? Habilitar. ¿Por qué? Porque no cumple con las condiciones. Y se construyeron todos los edificios enormes. Gastaron un dineral, tiempo, años para construir un edificio. Y no pueden habilitarlo, porque no cumple con las condiciones. Y se gasta por no planear bien. Entonces nosotros pensamos que con ejecutar ya todo va bien. No. Tenemos que buscar el favor de Dios. Amén. En los campos donde se puede trabajar, pero no en los campos con el favor de Dios. No es lo mismo trabajar que trabajar con el favor de Dios. No es lo mismo cosechar que cosechar con el favor de Dios. No es lo mismo cultivar que cultivar con el favor de Dios. No es lo mismo predicar que predicar donde Dios te manda a predicar. No es lo mismo predicar donde Dios te mande a predicar.
Jonás quería predicar en otro lugar, no donde Dios le había mandado a predicar. Ahora les pregunto, ¿es lo correcto? Estaba predicando, iba a predicar, pero no en el lugar donde Dios te mandó. Tenemos que saber dónde Dios nos está mandando y la dirección. Amén. Tus batallas son las batallas de Dios. Dios te tiene cubierto. Dios tiene cubierto. Viene protección. Así que, miren, vamos a Amós 2:14. Ruth 2:14, perdón. Ahora, a la hora de comer, vos le dices, ve acá, sírveme pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, vos le ofreció un grano tostado y ella quedó satisfecha y hasta sobró. ¿Qué vos le dio y hasta qué sobró? No solamente quedó ella satisfecha, sino que hasta sobró. Entonces, y eso es lo que Dios te quiere dar. Que no solamente que tú vas a quedar satisfecho, sino que va a sobreabundar. Amén. Eso es lo que Dios. El favor de Dios trae provisión. ¿Qué trae el favor de Dios? Provisión. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Es su favor. Dicen. Le ofreció un lugar en su mesa. Ahora siéntate en mi mesa. No en cualquier lugar. Siéntate a la mesa conmigo. No en mi mesa. A comer con él. Muchos estamos comiendo un plato de comida cuando Dios tiene un lugar reservado en la mesa. En un lugar que Dios tiene reservado para mí. Eso es lo que Dios tiene. No coma en un lugar que no sea el de Dios. No comas eso. Dios tiene un lugar preparado para ti. Amén. Seguimos. En el 15 dice, y el 16 dice, después, cuando ella se levantó a recoger espiga, él le dijo esta orden a su criado: aun cuando saquen las espigas, las gavillas, déjenla, no hagan pasar vergüenza. Más bien, déjenla caer algunas espigas de manojo para que ella lo recoja y así, y no la reprenda. Vos no solamente le dio instrucciones para que ella no trabaje, sino que ahora los trabajadores de vos iban a trabajar a favor de Ruth. No solamente ella estaba recogiendo, sino los trabajadores de vos estaban trabajando para ella. Porque trajo favor de Dios. Es tremendo esto, ¿verdad? Dice. Y Ruth no había hacer el trabajo difícil de arrancar la gavilla. Ese ya no lo tenía que hacer ella. El trabajo duro, pesado, ahora ella tenía que solamente recogerla. Vamos a recogerla. Y eso es lo que Dios está preparando. Ese trabajo fácil de recoger para tu familia, para tu casa, para solamente recoger eso. Amén. Dios te va a promocionar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? A promocionarte. Dice en el 17, Ruth 2:17. Así que Ruth recogió las espigas en el campo hasta el atardecer y luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó casi un efa. La cargó de vuelta al pueblo y a su suegra. Vio cuánto traía y además cuando Ruth entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. ¿Hasta quedar cómo? Satisfecha. ¿Hasta quedar cómo?
Porque Dios te va a dar mucho para ti. ¿Cómo te va Dios? Mucho. Dios te va a dar una cosecha impresionante hasta el punto que tu canasta estará llena y desbordante. Y no solamente para bendecir a ti. Porque cuando Dios te bendice, tú eres el canal de bendición para otras personas. Porque Dios bendijo a Ru, y Ru fue el canal de bendición para Noemí. Porque Dios te bendice para que tú puedas bendecir a otras personas, no para que tú te lo quedes todo. Eso no. Dios te bendice, o sea que Dios da semilla. ¿A quién? Al que siembra. Entonces, si nosotros creemos que Dios siempre nos dé semilla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar. Sembrar, sembrar. No te canses de sembrar. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar. Amén. Sal al campo a recibir el favor. Una vez sal al campo a recibir el favor de Dios. Con esto termino, miren. Y esto es algo que el Espíritu Santo me dijo para ustedes. En Job 19:25. Job 19:25 dice, y yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vive. El que me redime vive hoy. El que puede cambiar mi historia vive hoy. Está real hoy. No está muerto. Vive hoy. Y puede cambiar tu historia y la va a cambiar en el nombre de Jesús. Voy a dar un fuerte aplauso a Él, que se la merece, en el nombre de Jesús. Mi Redentor vive, vive. Tu Redentor vive. Él vive, Él vive.